No necesitaba saber cuánto valía. De todos modos, no sabría qué hacer con ello. Eso fue lo que dijo mi padre sobre mí, su propia hija, 3 horas después de que el ataúd de mi marido fuera enterrado. Yo todavía llevaba mi vestido negro, con los zapatos aún manchados de tierra del cementerio, y cuando llegué a la puerta de casa de mis padres esa noche, escuché cada palabra a través de la rendija de la puerta. Su plan, los documentos falsificados, el médico que nunca me había examinado firmando mi incapacidad como si fuera una tarjeta de puntuación de golf. Pero no sabían que estaba escuchando, y desde luego, no sabían lo que iba a hacer a continuación. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con esta historia. Dime dónde y a qué hora estás escuchando. Me encanta saber quién está al otro lado. Me llamo Patricia Soler. Tengo 34 años, y esto es lo que sucede cuando las personas que se supone que deben protegerte se convierten en aquellas de las que necesitas protegerte. Ahora, déjame llevarte de vuelta a un martes de octubre, el día que enterré a mi marido. Llovía la mañana del funeral de Daniel. No un aguacero, solo una llovizna fina y persistente que se pegaba a todo. El tipo de lluvia que no te deja olvidar que está ahí. La iglesia era pequeña, de tablones blancos, bancos viejos y un campanario inclinado en las afueras de Boadilla del Monte. A Daniel le habría encantado. Nunca quiso nada ostentoso. Aparecieron unas 40 personas. Sus compañeros de la empresa de software, nuestros vecinos de la urbanización El Olivar, un par de amigos de la universidad que condujeron desde Asturias. Elena Marco, mi mejor amiga desde el instituto, se sentó a mi lado en primera fila y me apretó la mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Yo no dejaba de mirar hacia el fondo de la iglesia. 3 asientos a la izquierda, los que había reservado mentalmente para mis padres y mi hermana Mónica, permanecían vacíos. No había abrigos sobre ellos, ni bolsos debajo. Revisé mi teléfono bajo el velo. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje, nada. Elena se inclinó. ¿Quieres que los llame? Negué con la cabeza. ¿Saben qué día es hoy? El cura dijo cosas bonitas sobre Daniel. 38 años. Ingeniero de software. Tranquilo, reservado. El tipo de hombre que arreglaba la luz del porche de un vecino sin que se lo pidieran, pero tenía una afección cardíaca que nadie detectó hasta que fue demasiado tarde. 2 semanas después de su primer dolor en el pecho, estaba en un ataúd. Llevábamos casados 8 años. Él se encargaba de todo lo numérico, las facturas, los impuestos, los seguros. Yo me encargaba de todo lo demás, la compra, las citas, las pesadillas cuando tenía dolores en el pecho a las 3 de la mañana. Solía decir, Patri, yo me encargo de los números, tú te encargas de mí. Y era suficiente, era todo. Después del servicio, me quedé junto a la tumba bajo la lluvia. 40 personas que habían venido a despedirse de mi marido. Antes de casarme, ninguno de ellos compartía mi apellido. Aún no sabía por qué mi familia no estaba allí. Me dije a mí misma que estarían ocupados. Incluso sentí una punzada de culpa por no habérselo recordado. No tenía ni idea de que estaban en casa, ocupados en algo completamente diferente. La llamada llegó a la mañana siguiente. Todavía estaba en el sofá con la ropa del día anterior cuando sonó el teléfono. Un número con prefijo 90 y uno que no reconocí. Señora Soler, soy David Kessler. Soy el abogado que lleva el patrimonio de su marido. ¿Abogado de patrimonio? Ni siquiera sabía que Daniel tuviera uno. Me gustaría reunirme con usted hoy, si es posible. Hay algunos documentos que necesita revisar. Conduje hasta un despacho en un edificio señorial de ladrillo cerca del Paseo de la Castellana, placa de latón, ventanas altas, el tipo de lugar por el que Daniel habría pasado sin mirar 2 veces porque nunca le importaron las apariencias. Kessler rondaba los 50, con canas en las sienes y gafas de leer colgando de una cadenita. Me ofreció agua y fue directo al grano. Su marido redactó un testamento hace 18 meses. La nombró a usted como única heredera. Abrió una carpeta y deslizó 3 resúmenes de propiedades sobre la mesa. 3 pisos en alquiler en la Comunidad de Madrid, Usera, Vallecas, Carabanchel, valor de mercado total aproximado de 2,4 millones de euros. Y una propiedad residencial en la costa, en Marbella, valorada en aproximadamente 1,5 millones de euros. Leí las cifras 2 veces, y luego una tercera. Daniel era el propietario de todo, libre de cargas. Los pisos generaban ingresos estables, todo pasaba a ser mío. Me quedé allí, boquiabierta, tratando de reconciliar al hombre que conducía un Volkswagen Passat de 10 años con el hombre que aparentemente poseía casi 4 millones de euros en bienes inmuebles. Kessler me observó por un momento. Luego sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su chaqueta y la colocó sobre los papeles. Señora Soler, su marido fue muy previsor.
Quería que usted estuviera segura. Hizo una pausa. Si alguien, quien sea, la presiona sobre estos activos, llámeme antes de firmar nada. Fue algo extraño de decir. Le di las gracias y guardé la tarjeta en el bolsillo de mi abrigo. Salí de ese despacho sintiendo que Daniel todavía me cuidaba desde algún lugar que no podía ver, pero aún no entendía por qué Kessler había sido tan deliberado con su advertencia. No lo entendería hasta esa misma noche. Esa noche, conduje hasta casa de mis padres en Alcorcón, todavía con mi viejo abrigo negro, con los ojos aún hinchados. Quería hablarles del testamento. Quería sentarme a la mesa de la cocina donde crecí y que mi madre me dijera algo reconfortante, algo como, todo irá bien, cariño. La luz del porche estaba encendida. Aparqué detrás de la furgoneta de mi padre y subí los escalones. La contrapuerta estaba cerrada con el pestillo, pero la puerta principal estaba entreabierta, como mi madre la dejaba a menudo cuando la casa se calentaba al cocinar. Alargué la mano para coger el pomo, y entonces oí mi nombre. Patricia, no necesita saber los detalles todavía. La voz de mi padre, grave y firme, la voz que usaba cuando quería controlar una conversación sin interrupciones. Me detuve. Mi mano flotaba a escasos centímetros de la puerta. Kessler me llamó esta tarde. Mi padre otra vez. El yerno le ha dejado 3 pisos y una casa en la costa. Silencio. Luego la voz de Mónica, afilada, rápida. ¿Cuánto? Casi 4 millones. Un silencio más largo. Podía oír el tic-tac del reloj de la chimenea a través de la puerta entreabierta. Luego Mónica. No puede quedarse con ese dinero. Ni siquiera sabe cómo pagar la factura de la luz. Mi padre emitió un murmullo. El tipo de murmullo que significaba asentimiento. Me quedé allí, en el porche, con una mano todavía levantada. La llovizna había cesado hacía horas, pero temblaba como si nunca se hubiera detenido. Dentro de esa casa estaban las únicas 3 personas de mi familia que me quedaban, sentadas alrededor de una mesa, discutiendo mi vida como si fuera una partida en una hoja de cálculo. Pero fue la siguiente línea, la de mi madre, la que lo cambió todo. Su voz llegó a través de la puerta como una cuchilla envuelta en seda. La muerte de Daniel es lo mejor que le ha pasado a esta familia. Ahora por fin tenemos una salida. Quiero que proceséis esa frase como lo hice yo. Mi marido, el hombre que le llevaba flores a mi madre en su cumpleaños, el que limpiaba los canalones de mi padre cada primavera sin que se lo pidieran, llevaba muerto 16 días, y mi madre lo llamó lo mejor. Mis rodillas casi cedieron, pero me mantuve en pie. Permanecí en silencio. Mi padre continuó donde ella lo dejó. Hablé con Feldman hoy. Va a firmar el certificado. Trastorno de duelo, trauma psicológico, incapacidad para gestionar decisiones financieras. Solicitaremos la tutela. Mónica será la tutora designada. Ya he llamado a un agente inmobiliario en Marbella por la casa de la costa. Era Mónica, tan tranquila como si estuviera pidiendo comida para llevar. Mi madre de nuevo. Aseguraos de mantener los papeles ocultos. Una sola mirada de Patricia y todo se desmorona. Me quedé en ese porche 1 o 2 minutos más. Me zumbaban los oídos. El pecho me dolía como si alguien me hubiera vertido hormigón dentro. Entonces hice algo que no había planeado. Saqué mi teléfono, abrí la grabadora de voz y pulsé el botón rojo. Pegué el teléfono a la rendija de la puerta y dejé que grabara. Siguieron hablando. Detalles, plazos, a quién llamar, cómo mantenerme al margen. Después de 2 minutos más, le di a parar. Me di la vuelta, bajé los escalones, me subí a mi coche y me fui. No llamé a la puerta. No entré. No lloré. Conduje durante 30 minutos en completo silencio, sin música, sin lágrimas, solo una pregunta en bucle. ¿Cuánto tiempo llevaban mirándome y viendo una cartera en lugar de una persona? Me senté en la mesa de la cocina del piso que Daniel y yo habíamos compartido durante 8 años. Su taza de café todavía estaba en el escurridor. La tarjeta de Kessler estaba frente a mí, junto al teléfono que contenía la grabación. Llamé a Elena a las 11 de la noche. Contestó al segundo tono. Siempre lo hacía cuando la llamaba. Patri, ¿qué ha pasado? Se lo conté todo. Los asientos vacíos en el funeral, el despacho de Kessler, el porche, cada palabra que escuché a través de la puerta. Elena no interrumpió, no jadeó ni maldijo, simplemente escuchó. Eso era lo que hacía peligrosa a Elena. Escuchaba como una abogada, absorbiendo cada detalle. Cuando terminé, su voz era dura como el acero. Patri, escúchame, no llames a tus padres, no llames a Mónica. Mañana por la mañana, lo primero que harás será llamar a Kessler, y luego me llamas a mí. Sé exactamente qué hacer. Elena era asistente legal en un bufete de abogados de derecho inmobiliario y sucesorio en el centro de Madrid. Llevaba 11 años trabajando en casos de testamentos, tutelas, disputas patrimoniales,
Reconoció lo que mi familia estaba haciendo incluso antes de que yo tuviera las palabras para describirlo. Lo que están describiendo, usar a un médico para que te certifique como incapacitada sin examinarte, y luego solicitar la tutela para tomar el control de tus bienes. Eso no es una disputa familiar, Patri. Eso es un delito. Falsedad documental, estafa. Y así es como lo vamos a tratar. Exhalé un suspiro de alivio, el primero en horas. Hay alguien en la Fiscalía Provincial de Madrid con quien he trabajado, continuó. Un inspector especializado en fraude financiero contra adultos vulnerables. Se llama Raúl Campos. Si lo necesitamos, y creo que lo necesitaremos, puedo hacer una llamada. Miré la taza de café de Daniel al otro lado de la mesa. Solía decirme que era más fuerte de lo que pensaba. No le creí entonces, pero estaba empezando a creerlo ahora. Mi madre llamó a la mañana siguiente a las 9:15. Su voz era cálida, calibrada, perfecta. Cariño, estuve pensando en ti toda la noche. ¿Por qué no viniste ayer? Te estuvimos esperando. Casi me río. Estaba agotada, mamá. Quizá otro día. ¿Qué tal el domingo por la noche? Ven a cenar, toda la familia. Mónica quiere verte. Tu padre está preocupado. Preocupado, preocupado, preocupado. Mantuve mi voz neutra. Elena me había instruido. Actúa con normalidad. No les des ninguna pista. Claro, mamá. El domingo está bien. Genial. Te quiero, cariño. No deberías estar pasando por esto sola. Colgué e inmediatamente llamé a Kessler. Contestó al primer tono, como si lo hubiera estado esperando. Señor Kessler, mi padre se puso en contacto con usted ayer sobre la herencia de mi marido. ¿Qué le preguntó? Exactamente. Pausa. Preguntó por el valor total. Preguntó si usted era la única beneficiaria. Y preguntó, hipotéticamente, ¿qué pasaría si usted fuera declarada legalmente incapacitada? Sentí que se me revolvía el estómago. Señora Soler, no le dije nada que no fuera de dominio público, pero sus preguntas me alarmaron. Por eso le di mi tarjeta. El abogado de Daniel lo había visto venir incluso antes que yo. La voz de Kessler se volvió más tajante. Si su padre solicita la tutela y usted no responde a tiempo, un juez podría emitir una orden temporal en tan solo 14 días. Tiene que adelantarse a esto. Presentaré una oposición antes del mediodía. Luego me dio otro nombre. Doctora Rebecca Winter. Psiquiatra certificada, práctica privada, 20 años de experiencia. Pida una cita con ella esta semana. Si tenemos un informe psiquiátrico válido que confirme su plena capacidad, cualquier solicitud basada en un certificado falso quedará invalidada al primer contacto. Anoté el número y llamé antes del almuerzo. La primera cita disponible era el jueves. Lo que no sabía era que Mónica también estaba haciendo sus propias llamadas y no estaba esperando a los tribunales. El jueves por la tarde, el despacho de la doctora Rebecca Winter estaba en una casa victoriana reformada cerca de Chamberí. Plantas en las ventanas, sin recepcionista. Ella misma abrió la puerta. La evaluación duró 90 minutos. Me preguntó por Daniel, por mi rutina diaria, si dormía, comía, salía de casa. Me preguntó por mi infancia, por mis padres. Le conté la verdad toda. Y ella escribió, metódicamente, sin mostrar emoción. Al final, dejó el bolígrafo y me miró desde el otro lado del escritorio. Señora Soler, usted está de luto. Eso es una condición humana normal. No es una incapacidad. No hay indicios de deterioro cognitivo ni de incapacidad para gestionar sus asuntos. Firmó el informe, lo selló y me dio el original en un sobre cerrado. Guarde esto en un lugar seguro. Conduje a casa sintiendo que podía respirar por primera vez en una semana. Una psiquiatra con 2 décadas de licencia había puesto por escrito lo que Daniel siempre me había dicho. Era capaz, estaba cuerda, era suficiente. Lo que no sabía, y lo que Elena descubrió esa noche a través de un contacto en la clínica de Feldman, era que mi padre había ido a ver al doctor Néstor Feldman esa misma tarde. Mismo día, misma ciudad, resultado muy diferente. Feldman, un médico de cabecera, no un psiquiatra, firmó un certificado que declaraba que Patricia Soler padecía un trastorno de duelo agudo, con una marcada disminución en la capacidad para gestionar asuntos personales y financieros. Nunca me había visto, nunca me había citado, nunca me había mirado a los ojos. Y esta es la parte que importaría más tarde. En el certificado de Feldman, la línea para la fecha del examen estaba completamente en blanco, porque no hubo examen. Solo una firma y un favor entre compañeros de golf. El domingo por la noche, me encontré en el mismo porche donde lo había escuchado todos 5 días antes. Esta vez, llamé a la puerta. Mi padre abrió con una sonrisa que nunca le había visto. Demasiado amplia, demasiado cálida. Me apartó una silla en la mesa del comedor. Me sirvió agua. Gerardo Herrera,
No le había servido agua a nadie en sus 62 años. Mi madre preparó pollo al ajillo, mi plato favorito desde que tenía 12 años. La casa olía a ajo y perejil. Mónica me abrazó en el pasillo. Su perfume era caro. Sus deudas de tarjeta de crédito eran mayores. Nos sentamos. Comimos. Mi padre dirigió la conversación como alguien que aparca en paralelo, con cuidado, con cautela, revisando cada ángulo. Y bien, cariño, ¿has tenido la oportunidad de revisar las cosas de Daniel? ¿Sabes lo que dejó? Mastiqué lentamente. El abogado todavía está ocupándose de eso. Aún no entiendo la mayoría de las cosas. Una mirada pasó entre mis padres, rápida, casi imperceptible, pero la vi. Gerardo se inclinó hacia adelante. Las finanzas son complicadas, hija. Deja que yo me ocupe de los abogados. Ya tienes suficiente con lo que lidiar. Dolores asintió. Tienes razón, cariño. Necesitas centrarte en recuperarte. Mónica no dijo nada. Estaba pegada a su teléfono. A mitad de la cena, me excusé para ir al baño. Al volver, pasé por el despacho de mi padre. La puerta estaba entreabierta. Sobre su escritorio, medio oculto bajo un periódico, había un sobremanila con el sello del Juzgado de Madrid. Saqué mi teléfono y tomé una foto. 2 segundos. Luego volví a la mesa y terminé mi pollo. Sentada en esa mesa, viendo a las 3 personas que había conocido toda mi vida interpretar el papel de una familia cariñosa, seguí pensando, ¿cuántas cenas antes de esta habían sido una actuación? ¿Cuántas veces me había sentado en esta misma silla y me había perdido todas las señales? ¿Alguna vez has recordado un momento con tu familia y te has dado cuenta de que nada era lo que parecía? Me encantaría saberlo. Compártelo en los comentarios. Dudo que sea la única. Conduje a casa y abrí la foto. La dirección del remitente en el sobre. Juzgado de primera instancia y de familia de Madrid. El sello en el anverso decía solicitud de tutela. Ya la habían presentado. El lunes por la mañana. Llamé a Kessler antes de que terminara de hacerse el café. La han presentado. Le dije. Vi el sobre anoche, del Juzgado de Madrid. Se quedó en silencio durante 3 segundos. Oí teclear. Lo estoy viendo ahora mismo. Gerardo Herrera, solicitante. Mónica Herrera, tutora propuesta. Documento adjunto. Certificado médico firmado por el doctor Néstor Feldman, que indica que usted es mentalmente incapaz de gestionar su persona y su patrimonio. Oírlo expuesto así, en lenguaje legal, introducido en un sistema judicial, con un número de caso asignado, lo hizo más real que la conversación en el porche. Esto ya no era un asunto familiar, era un expediente judicial. La vista preliminar está fijada para 14 días después de la fecha de presentación, continuó Kessler. Eso nos da hasta el 29 de octubre. Si no respondemos para entonces, el juez podría emitir una tutela temporal. Mónica tendría autoridad legal sobre tus finanzas en 1 hora, 14 días. Eso era todo lo que se interponía entre mí y la pérdida de control de todo lo que Daniel había construido. Presentaré nuestra oposición esta mañana, dijo Kessler. El informe de la doctora. Winter se incluirá como prueba principal. Eso solo debería hacer que el juez se lo piense 2 veces. Llamé a Elena a continuación. Bien, Kessler se encarga de la parte civil, pero también está la parte penal, y ahí es donde entra Campos. Hablé con él ayer, quiere la grabación y quiere el certificado de Feldman. ¿Cómo lo conseguimos? Ya está presentado en el tribunal. Campos puede solicitar una copia compulsada por los canales oficiales. Dice que lo tendrá en 1 semana. ¿1 semana? El reloj de los 14 días ya estaba corriendo, y necesitábamos 7 de ellos solo para confirmar lo que yo ya sabía, que Feldman había firmado un papel sobre un paciente que nunca había visto. 14 días. Podía sentir cada uno de ellos. La llamada llegó el miércoles, día 3 de 14. Una mujer de Gestiones Inmobiliarias Cantábrico, la empresa que gestionaba el piso de Daniel en Usera, pidió hablar conmigo. Su voz era cautelosa, ensayada. Señora Soler, llamo porque ayer recibimos una solicitud de una mujer que se identificó como su tutora legal. Nos pidió que desviáramos todos los pagos de alquiler a una nueva cuenta bancaria. Agarré el borde de la encimera. ¿Cuál era su nombre? Mónica Herrera. Proporcionó un número de caso del Juzgado de Madrid y dijo que la tutela ya estaba en vigor. No lo estaba. La vista no había tenido lugar. Ningún juez había firmado nada. Y sin embargo, mi hermana ya estaba llamando a los administradores de la propiedad, reclamando una autoridad legal que no tenía e intentando desviar mis ingresos a su cuenta. Le di las gracias a la mujer y le pedí que no hiciera nada hasta que mi abogado se pusiera en contacto con ella. Estuvo de acuerdo. Llamé a Kessler. Redactó un burofax de cese y desistimiento a la gestora en 1 hora y denunció el incidente a Campos.
Esto es significativo, dijo Kessler. Se hizo pasar por una tutora designada por el tribunal ante una entidad financiera. Eso no es solo suplantación, es usurpación de identidad. Elena me envió un mensaje esa noche. Mónica acaba de entregarnos otro cargo en bandeja de plata. Mi madre llamó de nuevo esa noche. Cálida, dulce, puntual. Cariño, he oído que estás molesta por lo de los pisos. ¿Por qué pones las cosas tan difíciles? Solo intentamos ayudarte. ¿Molesta? Me habían llamado muchas cosas en las últimas 2 semanas. Incapaz, inestable, ahora, molesta. Mantuve mi voz serena. No estoy molesta, mamá. Solo quiero entender las cosas antes de tomar decisiones. Bueno, dijo, y pude oír cómo la máscara se deslizaba un poco. No tardes demasiado. Colgó primero. Gerardo apareció en mi piso a la tarde siguiente. Sin llamar. Solo un golpe en la puerta y allí estaba, con 2 cafés en la mano y una bolsa de papel de la pastelería de la calle Mayor. Pensé en pasar a ver cómo estaba mi chica, dijo, entrando antes de que pudiera decidir si dejarlo pasar. Se sentó en la mesa de la cocina, la mesa de Daniel, y charló durante exactamente 10 minutos. El tiempo, el perro del vecino, un fichaje del Atlético de Madrid que en realidad no le importaba. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó un fajo de papeles delgados. Mira, cariño, he hecho que un abogado prepare esto. Es solo un poder notarial temporal, para que yo pueda encargarme de los trámites de las propiedades por ti. El IBI está al caer, renovaciones de seguros, cosas de las que no deberías preocuparte ahora mismo. Deslizó los papeles sobre la mesa, con un bolígrafo de tinta azul encima. Miré el documento. El encabezado decía, Poder Notarial General Duradero, no limitado, no temporal. Le daría a Gerardo un control total sobre cada aspecto de mi vida financiera. Papá, necesito leer esto primero. Dame un par de días. Su mandíbula se tensó. Patri, el tiempo es esencial. Hay facturas, plazos. Daniel siempre me dijo que leyera la letra pequeña antes de firmar nada. Creo que debería seguir su consejo. No podía discutir con el consejo de un muerto. Al menos no en voz alta. Dejó los papeles sobre la mesa y se fue sin terminar su café. Fotografié cada página y se las envié a Kessler. Respondió en 1 hora. No firmes. Es un poder general sin restricciones. Si lo firmas, tu padre podría vender todas las propiedades mañana por la mañana. Además, el abogado que redactó esto, Roberto Sanz, es un antiguo socio comercial de tu padre. Todo está amañado. El bolígrafo seguía sobre la pila de papeles, tinta azul, sin tapa, listo para que yo cometiera el mayor error de mi vida. Le puse la tapa y lo guardé en un cajón. Elena vino el viernes por la noche con su portátil y un bloc de notas amarillo lleno de apuntes. Siéntate, dijo. He estado buscando en los registros públicos todo lo que he podido, y es peor de lo que pensábamos. Giró la pantalla hacia mí. Gerardo Herrera, segunda hipoteca sobre la casa de Alcorcón, saldo pendiente de 320.000 euros. Embargo de Hacienda presentado hace 8 meses, 95.000 euros. 2 líneas de crédito en mora. Una demanda pendiente de un contratista al que no le pagó por una reparación del tejado. Tu padre lleva 5 meses de retraso en la hipoteca, dijo Elena. El banco envió un aviso de ejecución en agosto. Pasó a la siguiente pantalla. Mónica Herrera, 4 tarjetas de crédito, 3 bloqueadas, una en proceso de cobro, deuda total de tarjetas de crédito, 180.000 euros. 2 demandas civiles de acreedores en los últimos 3 años, una orden de desahucio del propietario de su piso en Getafe, resuelta extrajudicialmente. Tu hermana lleva años gastando dinero que no tiene, dijo Elena, y tu madre es cotitular de la hipoteca de la casa de Alcorcón. Si Gerardo la pierde, Dolores también. Miré las cifras, casi 600.000 euros de deuda combinada. Mi familia se estaba ahogando, y la herencia de Daniel valía casi 4 millones de euros. Las matemáticas no eran complicadas. Yo era su bote salvavidas. Elena cerró el portátil y me miró. Patri, no están haciendo esto porque crean que no puedes manejar el dinero. Lo están haciendo porque están desesperados. Eres su única salida. Me quedé sentada mucho tiempo, mirando la mesa de Daniel, donde él solía extender sus hojas de cálculo y construir, silenciosa y metódicamente, algo que pudiera durar más que él. Nunca me habló de las deudas. Nunca me habló de muchas cosas, pero se aseguró de que cada propiedad estuviera a mi nombre, y solo a mi nombre. Ahora entendía por qué. Los mensajes comenzaron a llegar el sábado, día 6. El primero, de una amiga de la universidad llamada Ángela. Hola, Patri. Mónica me llamó ayer. Dijo que no estás comiendo, que no sales de casa, que rechazas la ayuda de todos. Sonaba tan preocupada. ¿Estás bien? Luego, mi tía Carol. Cariño,
Tu madre me dijo que lo estás pasando muy mal. Quiero pasar a verte. Déjanos ayudarte. Luego, una mujer que apenas conocía, una prima lejana de Valencia. Rezo por ti, Patricia. Tu familia te quiere mucho. Una por una, Mónica estaba construyendo una narrativa, no para mí, sino a mi alrededor. Una narrativa cuidadosamente orquestada a través de cada conexión que pudo alcanzar. Patricia se está desmoronando. Patricia no funciona. Patricia necesita que alguien se haga cargo. Y cuando llegara el día del juicio, todas esas personas recordarían haber oído lo mismo. Quería llamar a cada una de ellas. Quería gritar, estoy bien. Estoy en mi cocina haciendo espaguetis. Salí a correr esta mañana. Elena me detuvo. Si empiezas a llamar a la gente para defenderte, parecerás exactamente como Mónica te describe. Alguien en pánico y fuera de control. Deja que tus acciones hablen, no tu pánico. Colgué el teléfono. Fue lo más difícil que hice en toda la semana. Luego Lisa, mi mejor amiga de la universidad, me llamó directamente. Patri, no me creo ni una palabra, pero deberías saber esto. Hizo una pausa. Mónica también me preguntó si sabía tu número de cuenta bancaria. Dijo que lo necesitaba para ayudarte a gestionar tus facturas. Cerré los ojos. No solo estaba atacando mi reputación, quería mi información bancaria, mis contactos, mi credibilidad. Mónica estaba tratando de desmantelar cada parte de mi vida que yo controlaba para que cuando el juez me mirara, todo lo que viera fuera una mujer que ya no tenía nada. Pero Lisa no le dio nada, y eso importaba más de lo que Mónica se imaginaba. El día 8, Elena me llevó a las oficinas de la Fiscalía Provincial de Madrid. El inspector Raúl Campos nos recibió en una pequeña sala de conferencias con una mesa de metal y sin ventanas. Tendría unos 45 años, hombros anchos, un rostro tranquilo, el tipo de hombre que hacía preguntas como un cirujano hace una incisión, preciso y sin prisas. Señora Soler, cuéntemelo todo desde el principio. Se lo conté todo. El funeral, el porche, la grabación, Feldman, la administradora de la propiedad, la llamada de Mónica a la gestora. Tomó notas sin levantar la vista. Cuando terminé, dijo, ponga la grabación. Puse mi teléfono sobre la mesa y le di al play. La voz de mi padre llenó la habitación, luego la de mi madre, luego la de Mónica. Campos escuchó todo sin moverse. Cuando terminó, cerró el bolígrafo y me miró. La grabación nos da base para abrir una investigación, pero la clave es el certificado de Feldman. Si puedo probar que lo firmó sin examinarla, eso es falsedad documental, y presentarlo ante el tribunal constituye un fraude procesal. ¿Cómo lo conseguimos? Pregunté. Fue presentado como prueba con la solicitud de tutela. Ya he solicitado una copia compulsada al secretario del juzgado. Debería llegar en 5 a 7 días. Elena se inclinó hacia adelante, y Mónica haciéndose pasar por tutora para desviar los ingresos del alquiler. Usurpación de identidad, dijo Campos. Un cargo separado. Lo estamos investigando. Me miró directamente. Señora Soler, he visto a familias hacer cosas terribles por dinero, pero falsificar un documento médico para despojar a alguien de sus derechos legales, eso no es un asunto familiar. Eso es un delito, y voy a tratarlo como un delito. Se puso de pie. Mientras tanto, no se enfrente a ellos. No cambie sus rutinas. Deje que crean que su plan sigue su curso. Asentí. Nos dimos la mano. Su apretón fue firme y seguro, como una promesa sin palabras. 5 a 7 días. El reloj no se detenía. Día 10. Mi madre me invitó a comer. Solo nosotras dos. Una marisquería en la costa con vistas al puerto. Solíamos ir allí cuando yo era pequeña, cuando las cosas eran más simples. O eso creía. Parecía cansada, más delgada de lo que recordaba. Cuando me abrazó en la puerta, se aferró un poco más de tiempo. Pedimos. Habló del tiempo, de los nuevos vecinos, de una receta que había recortado de una revista. Cosas normales, seguras. Y entonces se le llenaron los ojos de lágrimas. Siento no haber ido al funeral, dijo, con la voz entrecortada. Tenía miedo. Verte con tanto dolor, no sabía qué decir. Me bloqueé. Soy una madre terrible. Sus lágrimas eran reales. Eso lo creí. Lo que no creí fue la razón detrás de ellas. Se secó los ojos y cambió de tema tan suavemente como un cambio de escena. Cariño, 4 millones de euros es una gran responsabilidad. No quiero que nadie se aproveche de ti. Nadie. Dijo esa palabra. Nadie. Mientras estaba sentada justo enfrente de mí. ¿Has pensado en dejar que Mónica gestione una parte? Siempre ha sido buena con los números. Mónica, buena con los números. La mujer con 180.000 euros en deudas de tarjetas de crédito. Casi pierdo la compostura. Casi. Lo pensaré, mamá. Extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mano. Tu padre ya lo tiene todo preparado.
Solo tendrías que firmar un pequeño papel. Cuando llegó la cuenta, cogió su bolso. La camarera pasó la tarjeta de mi madre y volvió 30 segundos después, inclinándose para susurrar. Lo siento, señora. La tarjeta ha sido rechazada. El color desapareció del rostro de mi madre. Debe de ser la máquina. Pagué en efectivo. No dije nada, pero lo entendí. Su tarjeta fue rechazada. Su casa se estaba hundiendo, y el único plan que tenía estaba sentado al otro lado de la mesa, negándose a firmar. Sus lágrimas eran reales, pero el amor detrás de ellas tenía un precio. Día 12. Campos llamó a las 7 de la mañana. Tengo el certificado de Feldman, dijo. Y es exactamente como esperábamos. Me senté en el bord de mi cama y escuché. La línea de la firma estaba rellenada. Néstor Feldman, MD. La línea del diagnóstico decía: trastorno de duelo agudo con marcada disminución en la toma de decisiones financieras y personales. Pero la línea para la fecha del examen del paciente está en blanco, y la línea para el método de evaluación está en blanco. Revisé los registros de citas de Feldman para el día en que lo firmó. Su nombre no aparece por ninguna parte, ni Patricia Soler, ni Patricia Herrera. Ninguna entrada, ninguna ficha, ningún expediente. Hizo una pausa para que lo asimilara. Firmó un documento médico legal que certificaba su incapacidad sin haber estado nunca en la misma habitación que usted. Eso es falsedad documental, y como fue presentado al tribunal como parte de una solicitud de tutela, es fraude procesal, un delito grave. ¿Qué pasa ahora? Voy a solicitar una orden de arresto para Feldman esta mañana. Una vez que lo tengamos, espero que coopere. Los médicos suelen hacerlo cuando sus licencias están en juego. Cuando haga una declaración, confirmará quién le pidió que lo firmara, y eso nos llevará a su padre, madre y hermana. Me levanté y fui a la ventana. Afuera, la calle estaba tranquila. Pasó un autobús escolar. Inspector Campos. Cuando vaya a casa de mis padres, quiero estar allí. Un largo silencio. ¿Está segura? Necesito ver sus caras, y ellos necesitan ver la mía. Estuvo de acuerdo. Domingo por la mañana, 10 en punto en la casa de los Herrera en Alcorcón. Faltaban 2 días. Ya sabía lo que me iba a poner. El abrigo negro que llevé al funeral de Daniel. Pero esta vez, no era para empezar un luto. Era para terminarlo. Día 13. Gerardo llamó esa noche. La máscara se había caído. Patricia. No, cariño, no mi niña. Patricia. No sé quién te ha estado metiendo ideas en la cabeza, pero esta pequeña rebelión tiene que terminar. Necesitas firmar esos papeles de poder notarial. No. Lo has presentado ante el tribunal. La vista es el lunes. Vas a avergonzar a esta familia delante de un juez. Sé que lo presentaste, papá. Mi abogado me lo dijo. Silencio. Podía oír su respiración. Así que contrataste a un abogado. ¿Crees que sabes lo que estás haciendo? Creo que esta conversación debería terminar aquí. Nunca has gestionado nada en tu vida. Su voz temblaba. No de tristeza, de rabia. Daniel lo hizo todo por ti. Las facturas, los impuestos, la contabilidad, todo. ¿Y ahora crees que puedes manejar 4 millones de euros? Ni siquiera tú puedes hacerlo. Mantuve mi voz plana, tan plana como una pared. Si de verdad quisieras ayudarme, papá, no necesitarías que un médico dijera que estoy loca. Silencio. 3 segundos enteros. Ese médico te examinó. No, no lo hizo. Y ambos lo sabemos. Colgó. Me senté en el sofá y me miré las manos. Temblaban, pero no de miedo. Era la rabia que había estado a fuego lento durante días, finalmente llegando a ebullición. No fue hasta más tarde que me di cuenta de que había grabado la llamada. No fue intencionado. Estaba tan concentrada en mantener la calma que olvidé que había pulsado el botón de grabar cuando vi su nombre en la pantalla. Pero en España, la grabación de una conversación en la que eres partícipe es legal. Y Gerardo acababa de admitir en cinta que había presentado la demanda, que sabía lo de Feldman y que esperaba que yo firmara. Mañana era domingo. Una noche más para que todo terminara. El sábado por la noche, el apartamento estaba tan silencioso que parecía que ya no había nada que sentir. Me senté en el suelo del armario de nuestro dormitorio, el lugar que más olía a Daniel, y abrí la pequeña caja ignífuga que guardaba en el estante superior. Dentro estaban nuestro certificado de matrimonio, su póliza de seguro de vida, los resúmenes de las propiedades que Kessler me había dado, y en el fondo, un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano por él. Lo había encontrado una semana después de su muerte, pero no lo había abierto. No estaba lista. Esa noche, lo estaba. La carta era una sola página, tinta azul. Su letra siempre era pequeña, como si intentara meter más en el poco espacio que le daban. Patri, si estás leyendo esto, siento no haber podido quedarme más tiempo, pero necesito que sepas algo que debería haber dicho más a menudo.
Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Simplemente nunca te permitieron creerlo. Ni tus padres, ni nadie. Así que aquí está, por escrito. Creo en ti. Siempre lo he hecho, Daniel. Doblé la carta y la apreté contra mi pecho. Y entonces lloré. No el tipo de llanto educado. No el llanto del funeral. El llanto feo, el tipo de sollozo que duele, que viene de un lugar tan profundo que no sabías que existía. Daniel escribió esa carta sabiendo que su corazón estaba fallando, sabiendo que la necesitaría, sabiendo exactamente quién vendría a por mí una vez que él se hubiera ido. Lloré durante 20 minutos, luego me lavé la cara. Metí la carta en el bolsillo de mi abrigo. Llamé a Elena. Estoy lista para mañana. Campos estará allí a las 10. Kessler también. Yo llegaré a las 9:30. Elena. Sí. Gracias por creerme cuando nadie más lo hizo. Se quedó en silencio un momento. Eso es lo que hacemos la gente buena, Patri. Aparecemos. Puse la alarma a las 6. Iba a llegar a casa de mis padres antes que ninguno de ellos, porque quería ser yo quien llamara a la puerta. Domingo, 28 de octubre. El cielo estaba despejado, sin lluvia, pero esta vez era diferente. Entré en el camino de entrada de mis padres a las 8 de la mañana, el mismo asfalto agrietado, la misma canasta de baloncesto de 1996 oxidada en el aro. Me senté en el coche durante 2 minutos completos, con las manos en el volante, respirando. Luego salí, abrigo negro, pelo recogido, sin maquillaje, la carta de Daniel en mi bolsillo izquierdo, mi teléfono en el derecho. Llamé a la puerta. Mi padre abrió, en camisa de franela y zapatillas. Sus cejas se arquearon. Patricia, son las 8 de la mañana. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar con los tres, antes de que esto vaya más lejos. Me estudió la cara. Lo que sea que vio allí, le hizo dar un paso a un lado. La casa olía a café viejo y a tostadas quemadas. Mi madre estaba en la encimera de la cocina en bata, echando leche en una taza. Mónica estaba acurrucada en el sofá con una manta, mirando su teléfono. Ambas levantaron la vista cuando entré. Dolores sonrió, una sonrisa automática, de fábrica. Cariño, qué sorpresa. Mónica no sonrió. Me miró fijamente como un gato mira una puerta. Me senté en el sillón frente al sofá, el mismo sillón en el que me sentaba de niña a ver los dibujos animados del sábado. Ahora estaba viendo a las 3 personas que habían conspirado para borrar mi existencia legal. Quiero oírlo de vosotros, dije. Todo. ¿Cuál era el plan? ¿Qué pensabais que era lo mejor para mí? Gerardo se sentó frente a mí, con los hombros rectos. Este era su territorio. De acuerdo, dijo. Hemos intentado decírtelo. Se trata de proteger tu futuro, el patrimonio, las propiedades. Tu madre y yo solo queremos lo mejor para ti. Dolores asintió. Mónica no dijo nada. Le dejé hablar de la responsabilidad, de la familia, de cómo las decisiones financieras eran demasiado para alguien en mi situación. Cuando terminó, le hice una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que viste al doctor Feldman? Su rostro se congeló a mitad de frase, a mitad de mentira, y justo entonces sonó el timbre. Gerardo me miró. Yo no aparté la vista. El timbre volvió a sonar. Fue a la puerta y la abrió. El inspector Raúl Campos estaba en el porche con una chaqueta oscura, su placa visible en el cinturón. Detrás de él estaban David Kessler con un traje de carbón y Elena Marco con una carpeta marrón bajo el brazo. Señor Gerardo Herrera, dijo Campos, soy el inspector Raúl Campos, de la Policía Nacional. ¿Puedo pasar? La boca de Gerardo se abrió. No salieron palabras. Retrocedió. Entraron en el salón, uno por uno. Dolores se levantó del taburete tan rápido que tiró su taza de café sobre la encimera. Se hizo añicos en las baldosas y nadie se movió a recogerla. Mónica se quitó la manta de las piernas y se sentó erguida. Su teléfono cayó entre los cojines. Campos se plantó en medio de la habitación como un hombre que sube a un escenario. Estoy aquí en relación con una solicitud de tutela presentada por el señor Herrera en el Juzgado de Madrid en nombre de su hija, Patricia Soler. Eso es un asunto familiar privado. Cuando el certificado médico adjunto a esa solicitud es fraudulento, señor Herrera, se convierte en un asunto penal. La habitación estaba en silencio, pero no en calma. Era un silencio pesado. Campos sacó una funda de plástico de su chaqueta. Dentro había una copia del certificado de Feldman. Este certificado, firmado por el doctor Néstor Feldman, declara a su hija mentalmente incapacitada. Pero el doctor Feldman nunca examinó a su hija. La sección de fecha de examen está en blanco. Sus registros de citas no la mencionan. No tiene ficha, ni expediente, ni notas. Dolores se desplomó sobre el taburete. La mandíbula de Mónica se desencajó. El doctor Feldman fue detenido a las 7 de esta mañana, dijo Campos, y ha estado cooperando. Dejó que la palabra cooperando flotara en el aire.
El color desapareció del rostro de Gerardo, no gradualmente, de golpe, como si alguien hubiera desconectado un interruptor. Sabía lo que significaba cooperar. Significaba que Feldman había hablado. Gerardo lo intentó. Le doy ese mérito. Feldman, lo que sea que te haya dicho, lo entendió mal. Solo le pedí una evaluación general. Nunca le dije que hiciera eso. Señor Herrera, Campos no levantó la voz. No lo necesitaba. El doctor Feldman afirma que usted le pidió personalmente que firmara un certificado de incapacidad para su hija sin un examen. Afirma que su esposa, Dolores Herrera, proporcionó el lenguaje diagnóstico específico, y afirma que su hija, Mónica Herrera, estaba al tanto y participaba en el plan. A Dolores se le escapó un sonido, mitad sollozo, mitad jadeo, se cubrió la boca con ambas manos. Mónica se puso de pie de un salto. Yo no sabía nada del médico. Fue idea de papá. Yo no tuve nada que ver con eso. Gerardo se giró hacia ella. Llamaste al agente inmobiliario antes de que tuviéramos los papeles. Llamaste al administrador de la propiedad haciéndote pasar por su tutora, porque me dijiste que lo hiciera. Se lanzaron el uno al otro en menos de 10 segundos. Justo delante de un inspector, un abogado y de mí. Me puse de pie. La habitación se cayó. Todos me miraron. Mi padre acusando. Mi madre sollozando. Mi hermana justificándose. Inspector Campos. Señor Kessler. Elena, dije en voz baja, de la manera en que hablas cuando quieres que cada palabra dé en el blanco. Lo oí todo. La noche del funeral de Daniel. Estuve fuera, en esa puerta. Señalé hacia la puerta principal, a 1,5 metros de distancia, y escuché. Oí a papá decir que Feldman firmaría los papeles. Oí a Mónica decir que ya había llamado a un agente para la casa de la costa, y oí a mamá decir, miré directamente a mi madre. La muerte de Daniel es lo mejor que le ha pasado a esta familia. El rostro de Dolores se contrajo. Patricia, no es eso lo que quise decir, cada palabra, y lo tengo grabado. Nadie se movió, nadie respiró. La taza de café rota seguía en el suelo de la cocina, y el silencio era más fuerte que cualquier cosa que hubieran dicho. No he venido aquí por venganza, dije. He venido aquí para decíroslo. Lo oí, lo sé, y elijo no perdonar. Campos hizo un gesto hacia la puerta principal. Entraron 2 agentes uniformados. Habían estado esperando en el porche todo el tiempo. Gerardo Herrera. La voz de Campos era monótona, de procedimiento. Queda detenido por fraude procesal, falsedad documental y conspiración para cometer un robo mediante tutela fraudulenta. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra en un tribunal de justicia. Mi padre se quedó quieto mientras el agente le ponía las esposas. Me miró una vez, no con rabia, sino con incredulidad, como un hombre que entra en una habitación que creía suya y descubre que todas las cerraduras han sido cambiadas. Patricia, dijo, no puedes hacerle esto a tu padre. No respondí. Dolores fue la siguiente. No luchó. Sus muñecas eran tan delgadas que las esposas tuvieron que ser ajustadas. Las lágrimas corrían por su rostro en 2 rastros limpios. Cariño, lo siento. Estaba desesperada. Tienes que entenderlo. La miré. Mis ojos estaban inyectados en sangre, pero secos. La desesperación no te da derecho a declararme loca, mamá. No tuvo respuesta para eso. El agente la condujo hacia la puerta. Campos se dirigió a Mónica. Mónica Herrera queda detenida por usurpación de identidad, por hacerse pasar por una tutora designada por el tribunal ante una entidad financiera y por conspiración para cometer un robo mediante engaño. Las rodillas de Mónica cedieron. Se agarró al brazo del sofá. Patri, por favor. No tienes que hacer esto. Solo una palabra. No tienes que hacer esto. Se los llevaron a los 3 por la puerta principal y a coches separados. Al otro lado de la calle, la señora Kowalski estaba en su césped en bata, con una regadera congelada a medio movimiento. Al lado, los hijos de los Guillén observaban desde detrás de una puerta mosquitera. Un repartidor aminoró la marcha de su furgoneta, miró fijamente y siguió su camino. El salón estaba vacío ahora, excepto por mí, Elena, Kessler, y el olor a café frío y porcelana rota. Elena me puso una mano en el hombro. No dijo nada. No lo necesitaba. Elena conducía. Yo estaba en el asiento del copiloto, con las manos en el regazo, mirando la carretera. No hablamos durante 15 minutos. No puso la radio. Simplemente condujo. Y yo simplemente me senté. Y el mundo fuera del parabrisas siguió avanzando, completamente indiferente a lo que acababa de suceder dentro de esa casa. Finalmente, lo dije en voz alta. Acabo de meter a mis padres en la cárcel. Elena no vaciló. No. Ellos se metieron solos en la cárcel. Apoyé la cabeza en la ventanilla. El cristal estaba frío.
¿Sabes en qué no dejo de pensar? Cuando tenía 6 años, mi padre me enseñó a montar en bicicleta en esta misma calle. Sujetaba la parte de atrás del sillín y corría a mi lado hasta que conseguí mantener el equilibrio. Se reía. Recuerdo su risa. Elena me miró de reojo. Son las mismas manos, dije. Las mismas manos que sujetaban ese sillín. Son las manos que firmaron la petición para quitarme mis derechos. No intentó consolarme con palabras. Extendió la mano y me apretó el brazo una vez. Suavemente, luego volvió a poner ambas manos en el volante. Nos detuvimos frente a mi piso. Apagó el motor. Patri, no tienes que ser fuerte esta noche. Acabas de hacer una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer. Si necesitas derrumbarte, esta es la noche para ello. Me quité el cinturón de seguridad y la miré. Llevo 3 semanas derrumbándome. Creo que esta noche solo quiero dormir. Asintió. Mañana pasaré a ver cómo estás. Entré. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado. La taza de café de Daniel todavía en el escurridor, el poder notarial todavía sobre la mesa, el bolígrafo azul todavía en el cajón, todo en su sitio, todo igual. Pero yo era diferente, y no había vuelta atrás. Pasaron 2 semanas. El señor Kessler llamó un martes con una actualización completa. Gerardo Herrera había sido formalmente acusado de 3 delitos graves: fraude procesal, falsedad documental y conspiración para cometer un robo mediante procedimientos de tutela fraudulentos. Había pagado una fianza de 50.000 euros utilizando la casa de Alcorcón como garantía, la misma casa que ya tenía 2 hipotecas. Dolores Herrera fue acusada de 2 cargos: conspiración y complicidad en el fraude. Fue puesta en libertad bajo fianza con una orden de alejamiento que le prohibía cualquier contacto conmigo. Ni llamadas, ni mensajes de terceros. Mónica Herrera fue acusada de usurpación de identidad e intento de robo mediante engaño. Su pasaporte fue confiscado. Se le prohibió salir de la Comunidad de Madrid mientras esperaba el juicio. El doctor Néstor Feldman, con su licencia médica suspendida a la espera de una revisión completa por parte del Colegio de Médicos de Madrid, fue acusado de falsedad documental. Estaba cooperando con la Fiscalía a cambio de una posible reducción de la pena. La solicitud de tutela fue desestimada permanentemente, sin posibilidad de volver a presentarla. La orden escrita del juez citaba pruebas claras y convincentes de certificación médica fraudulenta y calificaba la solicitud de abuso del proceso de tutela. Fui confirmada como la única y legal propietaria de las 4 propiedades, sin condiciones, sin supervisión, sin tutores, solo yo. Kessler mencionó una cosa más. Roberto Sanz, el abogado que redactó el poder notarial que Gerardo llevó a mi piso, estaba siendo investigado por el Colegio de Abogados de Madrid por su papel en el asunto. Señora Soler, usted está completamente libre, dijo Kessler. Legalmente, financieramente, completamente. Su marido se aseguró de ello, y usted terminó lo que él empezó. Le di las gracias y colgué. Luego me senté en la mesa de mi cocina y miré la pared durante mucho tiempo, sin pensar, sin planificar, simplemente sentada en silencio, un silencio que por primera vez en semanas no se sentía amenazador. 3 semanas después, llegó la llamada. Un número oculto. Casi dejo que saltara el buzón de voz. Ojalá lo hubiera hecho. Patricia, la voz de mi madre era pequeña y quebradiza, como una taza pegada demasiadas veces. Sé que no debería llamar. Lo sé, pero por favor, solo 30 segundos. Debería haber colgado. No lo hice. Tu padre va a perder la casa. El banco no renueva el préstamo. No sé dónde voy a vivir, Patricia. No sé qué me va a pasar. Me quedé junto a la ventana de la cocina, viendo las ramas del roble mecerse contra un cielo gris. Mamá, me estás llamando desde un número oculto. Estás violando una orden judicial. Lo sé. Lo siento. Siento todo. Me equivoqué. Tu padre se equivocó. Estábamos desesperados. Tú estabas desesperada, dije. Así que decidiste pedirle a un tribunal que me declarara mentalmente incompetente. Querías que un médico firmara un papel diciendo que no podía pensar por mí misma. Y luego Mónica. Mónica iba a vender todo lo que Daniel me dejó, los pisos, la casa de la costa, todo lo que él construyó, y yo habría quedado atrapada en una tutela, incapaz de tomar una sola decisión sobre mi propia vida. Hice una pausa. ¿Pensaste siquiera en lo que me pasaría a mí? No, solo su respiración. No te odio, mamá, pero ya no puedo confiar en ti, y no voy a dejar que te acerques lo suficiente como para hacerme dudar de mí misma de nuevo. La oí llorar, un llanto bajo y constante, el tipo de llanto de alguien que sabe que lo ha perdido todo. No vuelvas a llamar, colgué. Luego llamé a Kessler para informar de la violación de la orden. No me sentí bien al hacerlo, no me sentí poderosa.
Me sentí como alguien a quien le han extirpado una parte necesaria y está aprendiendo a caminar sin ella, pero seguía caminando, y eso era lo importante. Pasé los siguientes días deshaciendo el daño que Mónica había hecho. Correos electrónicos cortos, lenguaje sencillo, sin dramatismo. Hola Ángela, quería ponerme en contacto contigo y hacerte saber que estoy bien. Tengo abogados que se encargan de mis asuntos y la situación que Mónica te describió no era exacta. Agradezco tu preocupación. Patri, tía Carol, gracias por preguntar. Estoy bien. Ha sido difícil, pero estoy recibiendo la ayuda que necesito, el tipo de ayuda correcto. Os quiero. Envié 7 correos electrónicos así. No expliqué los arrestos. No mencioné la demanda. No refuté la narrativa de Mónica punto por punto. Simplemente me presenté, cuerda, lúcida, completa, y dejé que eso fuera la respuesta. Lisa llamó esa misma tarde. Patri, supe que era una tontería desde el momento en que Mónica abrió la boca. Me alegró de que esté bien. La tía Carol llamó a la mañana siguiente. Cariño, nunca le creí a esa chica. Ha sido una mentirosa desde que tenía 12 años. Lo sabes. Todos lo sabíamos. No todos se lo habían creído. Algunas personas lo habían visto desde el principio. Simplemente no sabían cómo decirlo hasta que yo les di permiso. Ese viernes, conduje a Marbella sola. La casa era más pequeña de lo que había imaginado. Tejas de color azul pálido, molduras blancas, un porche que daba al Mediterráneo. El administrador de la propiedad había dejado la calefacción puesta. Los suelos estaban limpios. El mar hacía lo que el mar hace, rompiendo en la orilla y retrocediendo, indiferente a todo. Me quedé en el porche, con la carta de Daniel en la mano. El viento me apretaba el abrigo contra las costillas. Leí sus palabras de nuevo. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Nunca te permitieron creerlo. Esta vez, cuando doblé la carta, fue diferente. Esta vez le creí. 6 meses después, vivía en la casa de Marbella a tiempo completo. La mudanza no fue dramática. Empaqué el piso de Madrid en 2 fines de semana. Contraté una pequeña empresa de mudanzas y cerré la puerta de la urbanización El Olivar sin mirar atrás. La taza de café de Daniel vino conmigo, también la caja ignífuga. Los papeles del poder notarial fueron a la trituradora. Me inscribí en un curso de educación financiera, un programa de certificación online a través de un instituto de formación profesional en Marbella. 12 semanas de balances, declaraciones de impuestos, los fundamentos de la gestión inmobiliaria, las cosas que Daniel solía manejar y las cosas que yo estaba aprendiendo a manejar por mí misma. Kessler me había puesto en contacto con una reputada empresa de gestión de propiedades. Se hicieron cargo de los 3 pisos de Madrid, la selección de inquilinos, el mantenimiento, el cobro de alquileres. Reviso los informes mensuales, hago preguntas, entiendo las respuestas. Por primera vez en mi vida, sé exactamente dónde está mi dinero y qué está haciendo. En marzo, empecé un trabajo a tiempo parcial en una ONG en Fuengirola llamada Segunda Orilla, una organización que ayuda a viudas jóvenes a reconstruir sus vidas después de una pérdida. No necesitaba el sueldo, necesitaba el propósito. Sabía lo que era perderlo todo en una semana y no tener a nadie que te cubriera las espaldas. Elena venía de visita cada mes. Nos sentábamos en el porche, bebíamos vino y veíamos cómo las olas se teñían de oro al atardecer. Nunca dijo, te lo dije. Simplemente aparecía. Eso es lo que hace la gente buena. Las sentencias se dictaron en abril. Gerardo recibió 18 meses en una prisión federal. Dolores, 12 meses de libertad condicional y 200 horas de servicios a la comunidad. Mónica, 6 meses en la cárcel del condado, seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada. No asistía a las sentencias. No necesitaba oír nada más de esa sala de tribunal. El mar era más ruidoso y tenía mejores cosas que decir. No hablo con mi padre, no hablo con mi madre, no hablo con Mónica, no es ira, es arquitectura. He construido un muro donde antes había una puerta, y no estoy buscando los planos para derribarlo. Gerardo envió una carta desde la prisión. Reconocí su letra en el sobre. La misma inclinación aguda y sesgada que usaba para firmar mis tarjetas de cumpleaños, la sostuve durante unos 10 segundos. Luego escribí devolver al remitente en el anverso y la dejé en el buzón. Mónica intentó que Lisa me reenviara un mensaje de voz. Dile a Patri que lo siento. Dile que haré lo que sea. Lisa lo reenvió. Lo escuché una vez y lo borré. No lo borré por maldad. Lo borré porque guardarlo significaba dejar un hilo conectado, y de esos hilos se tira. La gente me pregunta si los he perdonado. Amigos, compañeros de trabajo en Segunda Orilla. Incluso mi terapeuta lo preguntó suavemente en nuestra tercera sesión. Esto es lo que he aprendido. El perdón consiste en soltar una carga. Es elegir no llevar sus decisiones sobre mis hombros cada mañana. Estoy trabajando en ello.
Algunos días es más fácil que otros, pero los límites son diferentes. Los límites no tratan de sentimientos, tratan de seguridad. El perdón es interno, es entre yo y la carga. Los límites son externos, son entre yo y las personas que me pusieron esa carga encima. No voy a abrir la puerta, ni por disculpas, ni por lágrimas, ni por lazos de sangre. Daniel escribió algo en esa carta que recuerdo en los días difíciles. Siempre has sido fuerte. Nunca te permitieron creerlo. Tenía razón, pero yo añadiría una cosa. Ya no necesito permiso, ni de él, ni de ellos, ni de nadie. Esta mañana me desperté a las 6, preparé café y salí al porche. El mar hacía lo suyo, como lo hizo ayer, y el día anterior, y el día de hace 100 años. Avanzando, retrocediendo, sin pedir permiso a nadie, nadie llamando a mi puerta exigiendo que firme algo, nadie llamando por teléfono para decirme que soy incapaz. Nadie en la habitación de al lado susurrando cómo quitarme lo que es mío, mientras yo todavía estoy en el cementerio. Daniel me dejó 4 paredes y un techo, 3 pisos y una casa junto al mar. Pero lo que realmente me dejó, lo que ningún certificado falsificado o petición fraudulenta podría tocar, fue la creencia de que merecía estar segura, que era suficiente, que la voz tranquila en mi cabeza que decía, puedes hacer esto, no mentía. Si estás escuchando esto y te encuentras en una situación como la mía, si alguien en tu vida te está diciendo que no eres lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente estable para tomar tus propias decisiones, necesito que me escuches. Ese es el lenguaje del control, no es la verdad. La venganza más poderosa no es meter a alguien en la cárcel, es construir una vida en la que las personas que intentaron destruirte ya no tengan poder, ni sobre tu dinero, ni sobre tu mente, ni sobre tu café de la mañana, en un porche que te pertenece a ti y a nadie más. No cuento esta historia para dar una lección. La cuento porque cuando estaba en ese porche en Alcorcón, escuchando a mi propia familia planear la ruina de mi vida, desearía que alguien me hubiera contado una historia como esta primero, para saber que no estaba loca y que tenía derecho a luchar. Esa es mi historia. Si te ha gustado, pulsa el botón de suscribirte. No por mí, sino para que no te pierdas la siguiente. Estas historias importan, y la gente de esta comunidad entiende por qué. Si conoces a alguien que necesite oír esto, una amiga, una hermana, cualquiera a quien le estén diciendo que no es suficiente, envíale este video.